Presenta este programa Ferretería del Norte, en sus dos locales, Boulevard Artigas y Yapeyú, y sucursal, Avenida Doctor Roldán y Antonio Estefanel. Argipiuc Amoblamientos, Zorrilla de San Martín 731 y sucursal, Avenida España 1577. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches, placer en saludarlos. Estamos en este jueves 26 de septiembre. Parece que la primavera nos va a permitir un respiro en materia de inestabilidad de tiempo, pero además de poder ver el astro rey y también tener un buen fin de semana. Pero nos está permitiendo que estos jueves tengamos un poco más de calor para la pantalla y para que ustedes sigan disfrutando de este querido programa, que es de la vida de. Y hoy nos encontramos con una persona que tuvo mucho que ver dentro de mi carrera periodística y fundamentalmente ese grupo de amigos que se creó cuando tuve un salto de una emisora a otra, salida de Radio Felicidad para la 35, y ahí formar un equipo deportivo con una trayectoria que hasta el día de hoy la siguen manteniendo, queridos compañeros. Pero nuestro coordinador, director, Francisco Pancho de Bali, está con nosotros hoy, nos acompaña, lo invité, le digo, ¿pero qué es de la vida de Pancho? ¿Qué está haciendo, Pancho? ¿Cómo anda, Pancho? Gracias. Bueno, no, gracias a vos, Néstor, por la invitación. Buenas noches para vos, para la teleaudiencia. Un gusto estar acá y, bueno, de repente podemos develar qué es de la vida de Pancho. Claro, Pancho de Bali. Recién nos encontramos con unos amigos cuando venimos llegando con Pancho, y Pancho dice, hablando de nombres, porque después vamos a referirnos por qué le digo hablando de nombres, Pancho dice, yo tengo 3 nombres. Y me gusta que lo explique. ¿Por qué 3 nombres Pancho de Bali? Bueno, te explico. En aquellos tiempos era muy común que se repitieran nombres en la familia. Entonces, el nombre original de la familia de Bali es de aquel húngaro que se vino con su esposa desde Italia, se radicó en Uruguay, y que se llamaba Francisco José. A partir de ahí, la descendencia o eran Francisco o eran José, y ahí andaba la cosa. Entonces, cuando yo nací, se habían pasado unos cuantos descendientes de Francisco José. Entonces, resolvieron resumir en mí varias generaciones. Francisco por mi tatarabuelo, ese húngaro. José por el hijo de él, único hijo uruguayo que tuvo, y que estuvo radicado en Paysandú, y murió en Paysandú. Fue traído por Pinilla para
organizar la banda en Paysandú. Después fue político, ecónomo del hospital, integró y presidió la Junta Económico-Administrativa, creó una familia y uno de los descendientes de mi abuelo se llamaba Luis. Entonces me pusieron Francisco por el húngaro, José por ese montevideano que se radicó acá y Luis por mi abuelo. Francisco José Luis. Para nosotros, Pancho de Valle. Exactamente. Pancho por lo de Francisco. Por lo de ¿no? Francisco, sí, Claro. sí, pero había un amigo de la familia que le ponía el sobrenombre de los tres. Pancho Pepelucho me decía, Pancho Pepelucho. Claro, está bien. Pancho, ¿y esa niñez de dónde nació usted? Yo nací en Paysandú el 8 de noviembre de 1941. En esa época mis padres vivían en Sarandí y Zorrilla San Martín. Lo que fue la oficina de Antel era el fondo de mi casa. Es cierto. Y por Sarandí hacia abajo, en el 1130, enfrente a Identificación Civil, en aquella época, 1941, funcionaba el Sanatorio Pasteur de los Paraguayos. Ahí estuvo desde el 35 hasta el 45, y después en el 45 se mudó al edificio que todos conocimos en Ituzaingó, en Montecasero. ¿Que hasta el día de hoy está ahí? Está ahí, pero... Intacto, pero no funciona, ¿no? Seguro, no funciona. Entonces, nací a una cuadra de mi casa, me crié en esa casa que te mencioné, hasta la separación de mis padres. Y después me fui con mi madre, mis abuelos maternos, con mucho apoyo además de mi abuela paterna. Y mi niñez transcurrió muchos años, el periodo escolar, en la campaña, porque mi madre se recibió, después que se divorció, de maestra, ganó el concurso para ser directora de escuela, y como directora de escuela estuvo deambulando por distintos lugares. Tanto es así que yo hice primer año de escuela en lo que antes era las carbonerías del Queguay, ya no existe más. Segundo y tercero en Tres Árboles, una estancia donada por un estanciero de la zona, don Ignacio García, y después tercero, cuarto y quinto en la escuela 36 de Araujo. Y ahí me vine al liceo acá y seguí con mi vida acá en Paysandú. Qué vida, ¿no? Muy lindo. A pesar de esa situación familiar, mi niñez fue muy linda, en el sentido de que era el mimoso de la familia. Claro. Primer nieto, primer sobrino. Entonces, eso es lindo. Y la vida en campaña fue buena también. Muy linda. ¿No? Tal vez dura porque los maestros antes les sí, costaba, ¿no? Pero yo qué sé, en aquella época era otro mundo, ¿no? Sí. Y la vida nuestra en la escuela, después que terminaba el horario escolar, estaba muy vinculado a escuchar radio, la radio Montevideo, Radio Carve, Radio 31 de Salto, la 35 de Paysandú. Era de cajón que era lo que nos conectaba con la civilización, porque las carbonerías del Queguay, que fuimos en el año 1948. ¿Dónde quedaba eso, Francisco? Mirá, nosotros íbamos en tren o motocar hasta Piedras Coloradas y de ahí nos llevaban en un carro hasta los fondos de la estancia La Gambeta, sobre el borde del monte del Queguay, no sobre el río Queguay. El río estaba a una legua de monte, había una legua hasta el río y del río para el otro lado hacia el norte otra legua. Ahí funcionaba la escuela número 90 en aquella época. Sobre el mes de noviembre del año 1948, esa escuela, cuando nos despertamos de mañana, estaba prendida a fuego. Se terminaron las clases. Nos vinimos para Paysandú y bueno, después seguimos en otros lugares. Y ese número 90 de la escuela que antes estaba en las carbonerías del Queguay, pasó al otro lado, a Sauce, en el brazo norte, digamos. Sauce del Queguay. Allá está la misma número 90 que antes estaba en el sur del Queguay, pasó al norte del Queguay. Y era un poblado muy chiquito, ahí se hacían hornos para poder hacer carbón de leña, que en aquella época se usaba muchísimo el carbón, las fábricas en los hogares por todos lados. Y era un trabajo realmente duro para la gente del pobladito. Muy pocos pobladores y pocos niños, había hasta cuarto año nada más, yo ahí hice primero. Y después que se incendió, ahí no funcionó más. La única maestra es su mamá. Sí, no tenía ayudante. Y después al siguiente año, en la elección de cargo, fue por 2 años a Tres Árboles. Ahí hice segundo y tercero. Y ya que hace tan poco tiempo que se recordó o se festejó el Día del Maestro, recuerdo las 2 maestras que tuve allá en Tres Árboles. Segundo fue Pochamele,
la madre del doctor Pereira y del el hermano que falleció, Julio, que jugaba al básquetbol. del vampiro grande. Este, La señora de Heriberto Pereira, sí, exacto, el cantor. el cantor. Y al año siguiente la maestra fue Titina Giglione. Después, cuando pasamos a Araujo, que yo estuve 3 años, y mamá estuvo 15 años en Araujo, ahí la maestra fue en cuarto y quinto, la ayudante que tenía mamá, que era Lolita Sánchez, Lola Sánchez Novoa, Catita le decíamos. Y el último año fue mamá. Mamá fue maestra mía en primero, que no tenía ayudante, era la única maestra, y en sexto porque quería que yo pasara al liceo con Bien buen preparado, conocimiento. Bien preparado. Y fue al liceo Y departamental. no, vos ¿No? sabés que fui al Liceo del Rosario. Tuve excelentes profesores, ¿no? Excelentes. En aquella época no era mixto, era solamente varones. Por nombrarte algunos de los profesores, eminencias como el padre Ortega, José María Vidal, el doctor Saralegui. Realmente fue un acierto de mi madre que pudiera ir a estudiar ahí. Y salimos de cuarto año en el año 1957. Éramos 18. Y el padre Vidal era profesor nuestro de literatura y de historia. Y él había publicado hace unos años atrás un librito que se llamaba Estampas Sanduceras, con la historia de Paysandú, pero escrita de una manera muy, muy amena, muy llevadera, con distintos acontecimientos vividos por Paysandú desde que era un poblado hasta que pasó a ser ciudad. Y a cada uno de los 18 que exoneramos el cuarto año, nos hizo un soneto muy interesante porque él empezaba diciendo, éramos 18, repito, son 18 las veces en que he escrito mi nombre y vuestro nombre juntamente en este obsequio que os doy como presente, y ahí nos entregó el libro, que es sincero y cordial, sino bonito. Con la solemnidad de un sacro rito lo dejo en vuestras manos y en tu mente, y ahí después empezó a hacer rima con los apellidos de los 18. Extraordinario. Notable Vidal. Una vivencia espectacular. Y sí, no solamente usted, sino varios de esa época recuerdan los grandes profesores, que después lo hubo para otras generaciones en el Rosario. Pero yo de eso no los puedo olvidar. Claro, y sí, quedan, a uno toda lo la marcan vida. los Sí, profesores, evidentemente. ¿no? Maestros y profesores nos marcaron. Una lástima que a veces se pierde un poco eso, ¿no? Porque a veces hablas con algunos muchachos y le decís, ¿quién fue tu maestra de cuarto, de quinto? Y se pone a pensar y después se acuerda. Suele suceder eso. Claro. Sería que uno estaba tan compenetrado con eso, no había tantas cosas como hay hoy en día, Que sí. ¿no? Pero la escuela es el segundo hogar y el liceo lo mismo, ¿no? Sí. Pancho, ¿termina haciendo preparatorio? Empecé preparatorio, empecé primero de abogacía. Ahí tenía también muy buenos profesores, los volví a encontrar al doctor Saralegui, estaba el doctor Demócrito Beseiro. Un gran profesor de historia. Por favor, seguro. El doctor Puyo, en biología. Son los que recuerdo de esa época. Pero, sabiendo la imposibilidad de seguir estudiando en Montevideo, resolví cortar el estudio y ver qué trabajo podía conseguir. Claro. Y entonces mi abuela me dice, ¿por qué no vas a hablar con Lordoqui? En esa época, mis abuelos vivían en Guayabos entre Washington y Bolívar, y Lordoqui vivía en Cerrito entre Washington y Bolívar. Los fondos se comunicaban, se contactaban. Sí. Había además conocimiento de las personas. Y fui a hablar con don Alfonso. Y a partir de ahí, después de, no sé si valdrá la pena contar, empecé a trabajar en la radio en el año 1958. Che, usted, decía don Alfonso. Sí, don Alfonso me dijo que, bueno, sí, mirá, está bien, pero vos sabés que yo traje de Montevideo, de Radio Carmen, recomendado, a Héctor Mayoral, un locutor que ahora está con nosotros y es el jefe de personal. Andá a hablar con él. Y bueno, fui a hablar con Mayoral, le expliqué lo que quería y ahí nomás me hizo entrar al estudio A de la 35. En ese momento estaba al aire el programa Ecos del Deporte y me sientan, ponen el fichero y dice, cuando se prenda la luz roja, empecé a leer. A mí se me hizo un nudo en la garganta, ¿viste? De ahí, cuando vi la luz roja, me largué, leí unos avisos por allá, se cortó, me levanté desesperado para rajar del estudio. Cuando salgo estaba él.
Entonces me pone la mano en el hombro y me dice, te falta mucho botija. Tenés el mismo defecto de todos los sanduceros. Pa, ¿y cuál es ese defecto? Ustedes dicen paisandú, acentúan la A, y paisandú es palabra aguda. La acentuación va en la U. Pero dice, de todas maneras, ya que tenés ganas de trabajar, mirá, yo tengo pensado hacer un inventario de la discoteca. ¿Sabés escribir a máquina? Sí, le digo yo. No sabía, pero me parecía que era fácil. Claro. Sí, Juan. Mirá, yo quiero, vení, vamos a la discoteca. ¿Te acordás la 35, Sí. lo que era la discoteca? Oh. Paredes desde el piso hasta el techo llena de discos. Y de- de y de- 78, y de las piezas 33, viejas, ¿no? De 45. Y de las piezas claro. viejas, aquella que interminable. Y entonces dice, yo quiero que me haga un inventario de todos estos discos. Le pones en una tarjetita el título del disco, la marca, el número, quién lo interpreta, autor de la música, autor de la letra. Y después lo otro que quiero que hagas es la planilla de Agadu. Oh, la famosa Gado. Después se dejó de hacer. Bueno, y tanto se dejó de hacer que hoy vos escuchás en la radio, te pasan un tema musical y jamás te dicen qué No tema lo es, anuncian. ni quién lo ejecuta, te quedás de acá. Bueno, ahí empecé. Hasta que un día ya no estaba más Mayoral, había venido un argentino, un cordobés, Washington Campos Videla, que transformó la radio. Y después te explicaría si hay tiempo, no sé cómo Sí, estamos. tranquilo, Pancho, que estamos muy bien. Está lindo esto porque yo lo conocía por arriba, ¿no? Entonces, yo estaba en la discoteca haciendo la planilla de Agado o algo de eso, y va don Alfonso y me dice, che, De Bari, ¿usted sabe manejar la consola? Y yo, como en los ratos libres, iba a la... Como siempre. Claro, iba a la cabina, me parecía que sabía, ¿viste? Así como me parecía que sabía escribir a máquina y aprendí ahí, me parecía que sabía manejar la consola. La Entonces, vieja Krul. dice, porque fulano tal, nombró al locutor que tendría que haber entrado a las 8, que él le permitía vivir en la casa que había donde estaba la antena, en la Exacto. calle Montevideo. Con el turco Chaín. No, en esa época... No estaba el turco. No, no. Entonces, dice, él no vino, lo voy a echar al diablo. Así que empiece usted la transmisión. En aquella época se empezaba a las 8 de la mañana, con la marchita. El capitán se saludaba, iba a la primera tanda y se largaba el informativo que iba a las 8. Entonces, cuando yo largo la transmisión, la marchita del capitán, el micrófono de la cabina en esa época tenía dos llaves, una que se bajaba hacia abajo y otra hacia el costado. Yo ese detalle no lo sabía. Entonces yo bajaba una sola y yo hablaba creyendo que el aviso salía al aire. Entonces iba el disquito de propaganda, un bache, otro disquito de propaganda, otro bache, y yo convencido que estaba saliendo al aire. Los viejos jingles, aquellos acetatos. Claro, y don Alfonso viene y se me para al costado y me mira, y sin decirme una palabra, cuando yo empecé a hablar, él corrió la llave que me faltaba a mí. Ahí aprendí. Claro. Menos mal que no lo retó, porque era No, con no. el che usted, ese Che famoso. usted, ah. Pero primero te decía che y después usted. Qué increíble, ¿no? Y ahí arrancó. ¿En Y qué ahí año arranqué fue? como locutor, Claro. después por allá como informativista en aquella época. La radio estaba muy vinculada por difusoras del Uruguay a El Espectador. Entonces había que escuchar el informativo de las horas justas, Radio Espectador, y después a las 1:30, tras redactar la noticia, leerlas en el informativo de la radio, Ustedes no lo grababan, sacaban a mano, ¿no? a mano. Ve. Y corríamos en desventaja con la única informativista que yo escuché en mi vida, que tuve la 35, en aquellos tiempos, no había mujer informativista, era la Cuesta, Era la cuesta. que estaba estudiando taquigrafía. Entonces seguro, ella escuchaba el informativo y prácticamente estaba escribiendo lo que se decía. Tenía una ventaja bárbara. Y le sirvió para después ser taquígrafa, jefa de taquígrafa en la Junta Departamental. Fue una Era adelantada. el plantel que tenía Estelita. la radio en esa época de locutora, informativista, increíble. Los informativos, bueno, además de ella, que ya te digo, la única mujer, estaba Oberti, Juan Bosco Oberti, Óscar Caraballo. Porque Ángela- después se va para Sí, Ángel para Ernesto Montevideo. Benítez. otro. también. Esos eran informativistas. Los locutores era Luis Alberto Hues, Pocholo Toñola, Carlito Seriani, Benigno Torres, el gordo que era bombero. Benigno. todo. Y nunca me olvido, él estaba en la cabina
con los controles, la cabina, era el locutor de turno en ese momento, y llega el hermano. Benigno había sido bombero, ¿no? Y el hermano estaba en el ejército, no sé qué grado tenía. Y viene el hermano, todo uniformado y con su cuestión, y se le para al lado, el loco se para del asiento donde estaba sentado para hacer su trabajo de locutor, se para y le hace la veña, y después se sentó y siguió transmitiendo. Benigno Torres. Ah, no, un planterazo. ¿Era el que iba de camisilla bajo el saco o no? El gordo Torres era el que iba de camisilla No bajo me el saco, acuerdo, que no usaba camisa, según cuentan en aquella época, ¿no? Eso no me acuerdo. Tenía una voz preciosa. Esa, muy, ¿no? muy clarita, muy linda. ¿Ves? Y era lo primero que te registraban. Sí. Si la voz no ayudaba, por más bueno que sea, era raro, ¿no? Pancho, y después aparece la incursión por el banco, Ah, sí. que sin querer le sirvió la... Saber escribir a máquina. Claro. Sí, mirá, ¿Cómo vino la mano? el tema fue así. Yo iba a estudiar contabilidad de máquina en una academia que tenía Delfo Acosta, que había sido funcionario del Banco República, en ese momento era gerente del Banco Paysandú, que estaba en 18 y Septembrino Pereda, y en la casa de él, en aquella época Gran Bretaña, casi 18, tenía la casa donde vivía Acosta y arriba, en el piso superior, la academia contable. Pero había momentos que no era Acosta y el que enseñaba era Omar Cianciarulo. Con Omar estuve 2 años hasta que di examen para el Banco Mercantil, allá en Montevideo, en la Casa Central. Y fue interesante ese examen porque fue muy completo, ¿no? Muy completo. Banco Mercantil para los más jóvenes, incluso para mí, que yo lo alcancé a ver. Estaba en 18 de julio y 19 de abril, donde ahora está el BPS, claro, estuvo UTE. en esa esquina ahí, bien enfrente al Gran al Hotel. hotel. Sí, Pancho, que me decía que fue y interesante entonces, el concurso. Sí, muy completo, ¿no? Con dictado, máquina, asientos, una redacción, balance completísimo. Y se buscaban 2 funcionarios para Paysandú, para la sucursal Paysandú. Eso fue en 1961. Hacía 7 años que estaba abierta la sucursal Paysandú y querían 2 funcionarios más. Fuimos a dar el examen, yo no sé sinceramente, pero éramos un montón. Y yo salí tercero, así que no entré. Resulta que después va el gerente a buscarme a casa para avisarme que los 2 primeros habían sido llamados a Montevideo para dar la prueba oral y uno de los 2, yo no sé si el primero o el segundo de la prueba escrita, no sé, perdió el oral. Y como yo estaba tercero, me llamaron para que diera el examen oral. Lo salvé y entré a trabajar en el 1 de agosto de 1961. Al mercantil. Al mercantil. ¿Cuánto estuvo ahí hasta que cerró? Hasta el 71, que fue Sí. intervenido por el Banco Central a raíz de los negociados de la familia Peirano. Y estuvimos en una situación híbrida trabajando para el Banco República desde el 71 hasta el 80 me parece. Plena dictadura. En el 80, sí, ya, de antes estaba la dictadura. En el 80 o en el 81, sinceramente no recuerdo la fecha, nos pasaron a la planilla del Banco República, pasamos a ser funcionarios del Banco República, pero en una planilla paralela. Porque, ¿qué pasa? Los funcionarios del Banco República tienen que dar un examen riguroso para entrar al Banco República. Nosotros entramos por una ley de absorción del año 1962 que establecía que los bancarios que quedaban sin trabajo tenían que ser absorbidos por otra entidad bancaria a medida de sus necesidades. Y así pasamos a República. Claro. No por dar examen, sino por esa ley. Y bueno, y ahí estuve desde 1971 hasta el 2001. ¿Algún año estuvo en el República? Y 30. La camisa celeste y el pantalón gris. Sí, eso Y la era- corbata azul. Sí, corbata azul. Yo siempre lo recuerdo a Pancho porque la vez que lo conocí en el 79, cuando Se creó la panorámica. se creó la panorámica deportiva, yo llegué y estaba Pancho vestido de bancario, porque él seguro salía al banco, cruzaba Sí, seguro. y se metía en la 35. Y vos sabés que
no sé, ¿tengo tiempo? Sí, como no, dele, Pancho. Me pasaba muchas veces, como yo no fumaba y en el banco se fumaba hasta que después vino la ley que se prohibió, yo salía con dolor de cabeza del banco. Y era cruzar a la radio, empezar a hablar y el dolor de cabeza se me iba. Era una terapia. Pero también teníamos que pelear contra los que fumaban en la radio, ¿se acuerdan? Porque mirá que era una nube aquello en los estudios, ¿no? Lo que es las cosas. Pancho, lo invito, vamos a hacer una pausa. Estamos con la gente de Vinos Rosé, con el amigo Juan, la gente de Juancla. Muy bien, salud. Brindis, gracias por estar. Por favor. Hacemos la pausa, ya estamos retornando. Apoyan este programa Ferretería del Norte, Argipiuc Amoblamientos, Vinos Rosés, distribuye Juancla SRL, Joyería y Relojería Pablo Benítez, Farmacia Einsen. Ya volvemos. Ferretería del Norte. Tenemos todo para la construcción. Portland directo de fábrica. Hacemos precio por cantidad, consultanos. Además, hierro, chapas, tubulares, también todo en grifería, caños, termofusión, plastiducto, PVC y una amplia variedad en electricidad. Los esperamos en Boulevard Artigas y Yapeyú y sucursal Avenida Doctor Roldán y Antonio Estefanel. Teléfonos 472-56-182, 472-52-228, celular 092-612-602. Envío sin cargo. No cerramos al mediodía. Abiertos sábados de tarde y domingos de 8 a 12 horas. Ferretería del Norte. Renueva tu hogar con nuestro recambio total de muebles, electrodomésticos y más. Muebles modernos y a medidas. Juego de living, juego de comedor, cristaleros, modulares y kit de cocina. Electrodomésticos, refrigeradores, lavarropas, microondas y más. Para equipar tu hogar con lo último en tecnología. Colchones y somiers, disfruta de un descanso reparador con nuestra selección de colchones de alta calidad y somiers que se adaptan a tus necesidades. Financiamiento sin intereses hasta 12 meses. Envío y armado gratis. Visítanos en Amoblamientos Argipiuc o explora nuestras redes sociales. Te ayudamos a crear el hogar que siempre has soñado. Zorrilla de San Martín 731 o Avenida España 1577. Haz el cambio hoy. Salud. A donde vayas, cáete con un Rosés. Distribuye en Paysandú Juancla SRL, Grito de Asensio 965, teléfono 472-34606. Que es de la vida de... estamos con Francisco Pancho de Bali, que nos está acompañando en presentación de Ferretería del Norte, los amigos de Ferretería del Norte. Tenemos todo para la construcción. Desde el Portland directo de fábrica, hacemos precio por cantidad, así que debe consultarnos. Además tenemos hierro, chapa, tubulares. También todo en grifería, caños, termofusión, plastiducto, PVC y una amplia variedad en electricidad. Los esperamos en Boulevard Artigas y Yapeyú y en la sucursal, ahí la tienen, en Avenida Doctor Roldán y Antonio Estefanel. Los teléfonos 472-56-182, 472-52-228 o al celular 092-612-602. Envío sin cargo. Nos cerramos al mediodía, esto es importante, abiertos también sábado de tarde
y los domingos de 8 a 12 horas. Estamos hablando de Ferretería del Norte, estos amigos que nos están acompañando en sus dos casas. Bueno, y siguiendo con Pancho de Bali, ya nos habíamos metido un poco en la radio, ya también nos contó lo del Banco de la República, esa experiencia maravillosa que tuvo dentro de un banco. ¿Cuántos empleados llegaron a tener, Pancho? Mirá, ¿y la República? Sí. Cuando yo fui en el año 72, 73 por ahí, eran más de 100, como 120. Qué increíble. Tenía de todo, gerentes, subgerentes, contador, subcontador, oficiales, auxiliares, porteros, limpiadores. Claro. Ahora todo eso se terminó, hay una empresa que hace la limpieza. Todo tercerizado. Sí, seguro, y personal se redujo mucho. Totalmente automatizado, ¿no? ¿Cómo cambió todo, no? La verdad que sí. Cómo cambió todo. Y volviendo a la radio 35 tiene un vuelco, ¿no? Cuando viene Campos Videla. Ah, ¿no? te mencioné hoy, sí. Sí. Sí, efectivamente. Eso fue, yo que sé, en el año 59. Recuerdo que cuando las inundaciones de abril de 1959 ya estaba Campos Videla acá. Hizo unas reformas que de repente para la gente no se da cuenta, pero fueron muy importantes. Separó lo que era locución y lo que era el operador. Había dos funcionarios por turno. Uno era operador y el otro era locutor. Al estilo argentino, ¿no? Después, por primera vez, empezaron a grabar las tandas. Porque antes se hacía en forma directa. En vivo. Sí, el Se locutor empezaron a estaba grabar. permanente. Pero además, trajo infinidad de espectáculos musicales de Paysandú que se presentaban en la radio, en la fonoplatea o en el estudio, según el tipo de número que traía, y después los presentaba en algún lugar más amplio, ¿no? En un galpón, en un teatro, una cosa así. Hizo cosas realmente increíbles. Los domingos hacía programas de entretenimientos, por ejemplo, Rapidito, Rapidito, se quema y se quemó. Hacía una pregunta y tenía que prender un fósforo y contestar antes que el fósforo se te Y que le quemara la mano. en los dedos. Está bueno eso. Está bueno. ¿Te acuerdas aquel ni sí ni no que también... Que lo tenía Mañay Ahí está, en bueno, El Espectador. algo parecido a eso. Diga Bueno, vi, dígalo, que decía Mañay. hizo cosas realmente extraordinarias para su época. Después se fue de acá, fueron cambiando. Yo no sé cuánta gente ha desfilado por la radio, ¿no? Sí. Desde aquella Son época 100 años, hasta el Pancho. día de hoy. Sí, claro. Son 100 años, Sí. ¿no? 100 años. Y después tuvimos la suerte de encontrarnos con Pancho de Bali en el año 79. Para mí fue un paso trascendente. Y eso tiene algo previo. Sí, Claro, fue aquel campeonato juvenil que se hizo con sede en Paysandú, que... el Sudamericano Juvenil de seguro. Plata. Enero del 79. Entonces, la 35 asistía a Radio Sarandí de Montevideo, que tenía como relatores a Walter Nelson Miranda, que había ganado su concurso, y a Correa, el de Durazno, que era el que había salido segundo. Jesús Carlos Correa. Ahí está. Entonces, se le daba la asistencia técnica por parte de la 35 para que se instalara en la cancha, y yo le conseguía las notas para que ellos hicieran las notas. Cuando terminaba la transmisión, como la radio no hacía fútbol de motus propio, es una lástima la 35, una radio como esta, con la ponencia que tiene, prestigio que tiene, que no haga fútbol. Bueno, y esa conversación con ellos y con Julio César D'Amico nos llevó a pensar, sí, no, la radio tiene que tener un equipo. Y entonces está fenómeno un equipo, pero ¿qué relator ponemos? Cuando yo ingresé, el relator era Raúl Francolino. Pocho Francolino hacía la B y Raúl hacía primera. Después pasó, estuvo Walter Nelson Miranda, cuando después se fue, El huesito. y quedamos sin relator. Entonces, cuando estábamos en esas conversaciones, bueno, ¿y qué relator? Y Luis Carlos González dice, mira, yo conozco un muchacho, dice que es muy bueno, que está en otra radio. Y oh casualidad, ese muchacho que mencionó Luis Carlos González, un campeonato del litoral que la 35 no transmitía, hacíamos un programa musical de noche. Y estaba don Alfonso Ordoqui. Vamos al balcón y en una radio siera grande que él tenía, se puso a escuchar y escucha el relato de ese muchacho. Dice, che, ¿y este quién es? Digo, no sé quién es. Ah, pero relata bárbaro. Quedó, fue un comentario que hizo en aquel momento.
cuando Luis Carlos González menciona a la persona que tenía, era ese mismo muchacho que le gustó a don Alfonso, que me gustó a mí y que sos vos. Es verdad, es cierto, sí. Fueron los 3 años de relato en la felicidad, 76, 77, 78, hasta el 79. Ahí está. Y después sí, el 2 de abril fue que arranca la panorámica, ¿no? Y fue una muy linda experiencia, ¿no? Una muy linda experiencia. Y vivimos muchas cosas, ¿no? Además, se trabajó en una radio que tenía una competencia muy importante, que eran los colegas de la la 39, en aquel claro. momento. Y Ellos tenían, era un rodillo que venía Sí, avanzando, claro, no paraban. La claro. 35 y la panorámica tuvo que empezar a ganar un espacio. claro, Y creo que en base al esfuerzo de todo el grupo, se logró, una sana competencia, ¿no? se logró una capacidad de audiencia muy importante, porque hicimos muchas cosas que fuimos los primeros en hacerlo, Sí. lo digo con orgullo y con satisfacción. Y después los otros siguieron atrás, las otras radios fueron haciendo después lo mismo que hacíamos nosotros, pero fuimos los primeros. En aquellos tiempos tenés que acordar tener, bueno, además de fútbol, hacíamos básquetbol, fútbol de salón, ciclismo, boxeo, voleibol, Y bocha. bochas. ¿Se acuerda cuando se le dio a usted por hacer un partido de bocha? Sí, a raíz de una transmisión que yo había escuchado de Argentina. Me encantó y la trajimos acá y funcionó. Después cuando yo lo cuento a algún colega de Montevideo que le cuento, dice, nah, No, va Pancho y dice, tengo una no hay idea. cosa más aburrida que un partido de boche. ¿Sí? ¿Cómo me la transmitieron? Dijo Pancho, tengo una idea. Y lo miramos, porque él siempre venía y como nos reuníamos en el estudio B, ¿se acuerda? Sí, sí. Bueno. Y Pancho dice, tengo una idea, porque escuché una transmisión en Argentina, yo quiero que se relate bocha acá. Y la bocha en aquel momento había como 7 canchas, había muy buenos equipos, había muy buenos bochadores. Paysandú triunfaba a nivel Claro. del litoral y a nivel Sí, nacional. se aprovechó, no me acuerdo si fue un campeonato Claro. nacional, creo que el nacional. Y das la cosa, le dije, ¿y quién va a relatar bocha? Dijeron. Y Pancho ya tenía. Estaba Tilio Martínez, que le encantaba la bocha, y además fue presidente de la Liga de Bocha, el negro, el sapo Martínez. Y estaba también el querido Sánchez, Miguelito. Sánchez. Sánchez conocía muchísimo. Miguelito la bocha. colaboraba mucho cuando yo me quedé solo con el programa Ecos del Deporte, trayéndome información de De la bocha, bocha. precisamente. Chanta y semichanta. Nah, eso era divino. Yo Ah, me acuerdo cuando estábamos todos expectantes de la transmisión, Gustavito Sierra hizo de técnico, ¿recuerda? ¿Cómo no? Y cuando tiraban los bochazos, ¡pah! Pegaban y Sí, el sonaban. ruido del bochazo y de la Decía que tabla. aquellos cuando eran pegaba. grandes vaquianos y Claro. Tilio dominaba bien, el tema del micrófono, Miguelito con sus apuntes, todo muy bueno, ¿no? Pues sí. Bueno, y la red y pique mate aquella de Lula con el Chumbito Balbi, Claro. con ¿quién más estaba? Mataron con el voleibol, ¿se acuerda? Sí. Y después lo tuvimos relator cuando Estevita Garmendía tuvo que cantar un día y se vino el sudamericano. Y nos quedamos sin relator de básquetbol. Y usted dice, yo tengo un conocido que está en Guichón. Y dice, ¿quién es? El Toto Bento. Ah, es Julio me lo había recomendado. Julio D'Amico. D'Amico. Sí, Porque el Toto estaba de secretario en la Liga Regional de Fútbol de Guichón. lo conocíamos de los Interligas, cuando Claro, íbamos a los sí. Interligas, claro. Y el Toto dice, y bueno, y voy. Cada vez que nos encontramos con se animó Toto, el mi Toto. primer relator de básquet, mi locutor. Es cierto, sí. ¿No? Y hay una foto que yo la quise traer, si la tenés por ahí, el viejo Cairo Cosio. Gustavo Poggio relataba, Marito Rezano comentaba y Pancho hacía la locución, pero eso era un partido en la intermedia de mañana. Otra idea de Pancho. Pancho nos enloquecía con la idea y lo que quería que se hiciera. Cuéntela. Claro, había lucha entre los clubes de primera y de intermedia y de la B. Entonces, como que la patearon por un costado a intermedia. Entonces se me ocurrió la idea de, como uno ya había visto que se relataban partidos por televisión diferidos, y bueno, vamos de mañana a la cancha que se juega los partidos de intermedia, lo grabamos y lo pasamos a la previa. Antes de los partidos primeros pasamos diferido de lo que se jugó de mañana. Y eso que mostraste, esa foto, fue en el Cairo Sí, Cosio. está ahí, Pancho, ahí la tenemos al aire. Ahí mire. está. Era la cabina improvisada que teníamos en el Cairo Cosio. Claro, porque cuando en el 79 fuimos a transmitir al Cairo Cosio, transmitíamos que se pedía la línea y la línea se sacaba de la vieja planta la que venía planta, por abajo, claro. por calle Ala, hoy Benito Chaín. Sí. Don Moreno, ¿se acuerda el hombre de las baterías? Nos ¿Cómo prestaba no? la camioneta que él tenía y lo usábamos de cabina.
Ahora si llovía nos mojábamos y si hacía frío pasábamos frío. Y un día la gente de Wander nos consiguió una prefabricada de madera y es donde están ahí. Gustavo había ganado el concurso, ¿se acuerda? De relatores. Sí, justamente, porque después que empezó a funcionar la panorámica, que empezamos a crecer y teníamos a vos de relator por allá, pienso, pero escuchame, y si un día el oro se enferma, ¿qué hacemos nosotros? Y vamos a hacer un concurso de relatores. Hicimos un concurso, los muchachos iban a las canchas, relataban, grababan, nos traían la grabación, escuchábamos, hasta que por allá fuimos descartando y nos quedamos con 4. Y en una fecha del fútbol local pusimos a uno de estos muchachos en cada una de las otras 4 canchas que había. Vos estabas en la cabeza de transmisión y ibas dando pedacitos de relato del partido de eso dentro de tu relato. Y bueno, de esos 4, finalmente, el que por votación que hicimos, dentro del grupo, salió ganador Poggio. Uno de los relatores más completos que tuvo Paysandú. Completísimo. Completísimo. Para mí uno de los mejores. Ciclismo, fútbol, básquetbol, voleibol. Espectacular. Era juez de voleibol, sabía. No, completísimo. No. Un gran relator, Gustavo. Y además aprendió rapidísimo. Además él ya venía con muchas ganas y con mucha... Y recuerdo que el segundo... Además... ¿Se acuerda quién salió segundo? Sí, Figueroa. El Quique Figueroa, que le mandamos un saludo al querido Quique. Exactamente, lo recuerdo. El Quique. No. Después se fue, le gustaron más los caballos de carrera y se fue para Montevideo. Después siguió al querido Elías Ricardo Figueroa. Y mirá, para y pulirlo, se fue allá a Liverpool, ¿no? Para pulirlo a Gustavo, yo había hecho como tarjetitas, había puesto pelota, balón, esférico, útil de juego. Entonces, porque él repetía pelota, todas las veces que tenía que mencionar la pelota, decía pelota. Entonces yo le ponía balón. Después que decía balón, se lo sacaba y le ponía esférico. Le sacaba esférico y le ponía... Y aprendió, como vos decís. Una capacidad tremenda. Además relataba de lujo, ¿no? De lujo. Y son los recuerdos que nos quedan, ¿no? Claro. Los recuerdos que nos quedan. Una lástima, se fue temprano. Hemos perdido mucha gente. Sí, se fue temprano, ¿no? Por suerte, quedó la amistad de grupo. Más allá de que vos estás en una radio, el otro esté en otra. El grupo de la panorámica que sobrevive, cada tanto nos reunimos. Sí, asado de por medio, ¿no? Exacto, sí. Es cierto, sí. Y esa foto era cuando se hacían las coberturas, ¿se acuerdan? La liga. Y estaba Sarniquiaro, que era el presidente, estaba don Ramade. Era presidente de la B. Y fíjense en las coberturas, estaba Jorgito Pérez, que está detrás de Ramade, con uno de los grabadores por la 39, el querido Jorge, que le mandamos un saludo también. Usted, Pancho, ahí a la derecha, el contador. Y está Peracita, que... está en la punta Peraza. Sí, que está Sergio Peraza, que también integró la panorámica deportiva. Era neutral, ¿cómo es Iribarren? Iribarren, el escribano. Y después el otro no lo ubico. El otro muchacho, trato de ubicarlo, no me doy cuenta. Pero era en la sala esa, la sala mayor de la liga, ¿no? Qué increíble, ¿no? Y eso tenemos que estar hablando de la década del Pancho 80 y poco. 82, 81, Sí, 82. Ya estaba el contador ahí, ¿no? Claro. Sí. Bueno, linda foto esa. Y bueno, pero todo ese esfuerzo tiene el respaldo, Pancho, de la familia, ¿no? Claro, obviamente. Sí, obviamente. Sí, yo le dije a Pancho, vamos a buscar una foto de la familia, que esté la familia completa, porque es la que respalda siempre, ¿no? Bueno, ahí estamos. Y con el orgullo de... Mira, ahí estoy con los 4 hijos, con mi señora, y una acotación al margen. Hoy lo mencioné a Omar Cianciarulo, que fue mi profesor de contabilidad. La Academia Porvenir. La Academia Porvenir. Y después fuimos compañeros en el Banco República. Él era dirigente del Club Calleja. Y el Club Calleja hacía un festival en Porvenir. Entonces me dice, ¿vos sabés, Pancho, que precisaría alguien que haga la locución, presidente de la orquesta, pase unos avisos que conseguimos para respaldar, tener más recaudación? ¿No tenés más ir a Porvenir? Fui, hice la locución y ahí la conocía a Olga. Mi señora. Ahí viene la cosa. Está bien. Siempre si hará años, ¿no? Siempre es bueno decirlo, ¿no? Siempre es bueno decirlo. Bueno, y tengo, como dice la foto, muestra la foto, 4 hijos
que me han dado 11 nietos Puh. y de los nietos 3 bisnietos. Bien de bien, Un ya orgullo. está, ¿no? Un orgullo, ¿no? Eso es lo lindo, ¿no? Eso es lo lindo. Pancho, ¿y en la radio hasta cuánto estuvo? Hasta el 2001, me parece, Sí. por ahí. Después me fui, hice en la 35, en un programa de Ney en la tarde, un programa hablando sobre las calles de Paysandú, porque fue jocoso el tema en este sentido. Un día me dicen ahí, che Pancho, vos una vez me comentaste que querías hacer un programa que es de deporte. No, digo, nada que ver con el deporte. ¿Y de qué? Ah, mira, vos disculpame. Yo tengo un amigo, lo tenía en aquel momento, hoy no está. Un amigo que se llama Luisito Bell, que a raíz de otros problemas que yo había tenido, que me dice, mira Pancho, cuando tengas una idea, no la comentes con nadie, concretala. Porque era muy El pibe. muy gráfico El pibe. pibe. ¿Viste? Que vos decís, y las ondas sonoras se empiezan a expandir Es en forma cierto, sí. de círculo y llegan al oído de alguien, tú y te agarra la idea y te la roba. El pibe siempre, ¿no? Tenía sus cosas extraordinarias. No, campeón Entonces mundial de paleta, Claro, paleta. entonces yo le digo a Ney, mirá, yo Fenómeno. no te digo lo que es, pero bueno, y si vamos a hablar con Eliseo, hablamos con Eliseo, me autorizó a que dentro del programa de Ney, que sea de tarde, hiciera lo que yo quería hacer, y era el problema hablar sobre las calles, o sea, el porqué de los nombres de cada una de las 112 calles con nombres que tiene Paysandú. Recorrerlas y destacar lo que en esas calles se pueden ver. Y lo hice con Ney 2016 hasta el 19. En el 20 hice un parate, estaba la pandemia, Sí. pero le pasé el trabajo que yo ya tenía hecho y escrito a Mauro Goldman y lo empezó a publicar En en 2011. 2011. El Tato. Bueno. Después de varias publicaciones en 2011, un día me llama una persona que yo no conocía, me dice, mire, de Vale, yo tengo un programa en Radio Contacto, así, un programa periodístico. Estaba mirando sus trabajos en 2011, me gustaría hacer una nota, puede ser. Bueno, sí, fui a Radio Contacto, me hizo la nota y después que terminó, vio cómo me gustaba la radio y me ofreció para hacer lo que yo había hecho en la 35, 4 años anteriores, hacerlo con él. Y lo estoy haciendo. Sí, yo lo escucho de mañana. Ahí está. Hoy lo hicimos. Y además salió un libro sobre ese tema, ¿no? Bueno, el libro, como libro no salió. ¿No? Lo tengo armado, está impreso, está... Ahí lo tenemos, Pancho. ahí está. Lo tengo ya inscripto en la Biblioteca Nacional para evitar que haya algún... Alguien que lo quiera alguien tomar. seguro, para fortificar mi derecho de autor de ese trabajo. Está bien. No lo he publicado como libro todavía, digo, no muy- lo puedo hacer personalmente. Es muy costoso. Sale muy caro. Muy costoso. Entonces lo está publicando 2011, podría salir en otro diario, en otro momento, pero la idea mía es que salga un libro, no por el hecho de que sea un libro, sino para que ese material esté en las escuelas. Claro. Y me pasó un caso extraordinario. Yo te dije recién 112 calles con nombre tiene Paysandú. Empezaron a tener nombre en nuestras calles en el año 1831. La Junta Económico-Administrativa de esa época puso nombres a unas 30 calles de Paysandú. Y desde 1831 hasta hoy, la única que se mantiene con el mismo nombre y en el mismo lugar es 33 Orientales. 33 orientales desde el año... Desde el año 1831. Entonces, cuando hice 33 Orientales, pasé por la escuela Leandro Gómez, 33 entre 18 y Zorrilla. Entro, pido permiso para hablar con la directora, me atiende la directora, le comento, mire, yo hago un trabajo así, quería saber cómo está funcionando la escuela, qué dotación de personal tiene, qué actividades extracurriculares se cumplen acá. Me atendió muy bien. Y entonces me dice, pero usted sabe que lo que usted hace es interesantísimo, dice. ¿No se anima a darle una charla, una conversación a los niños de 6º año? Sí, digo, yo no tengo problema. Eso sí, dice, tengo 2, uno en la mañana y otro en la tarde. Usted puede venir de mañana y puede venir de tarde. Digo, yo estoy jubilado, dispongo de tiempo, no hay problema. Yo hablo con la maestra y le aviso. Habló con las maestras de 6º,
Un día me convocó, me dijo, bueno, tal día puede venir para la mañana y después para la tarde. Y fue una experiencia muy linda porque, bueno, yo llego ese día, voy a la dirección, saludo a la directora, me acompaña hasta el salón, me presentan las maestras, saludo a la maestra, saludo a los niños. Y entonces le pregunto a los chiquilines, digo, ¿ustedes saben? Le comentó la maestra para qué yo estaba acá. Sí, dice, para hablar de las calles. Ahí está. Señala uno, ¿vos por qué calle viniste para venir a la escuela? Por tal, tal, tal y tal. ¿Tú? Tal, tal, me nombro las calles. ¿Y tú? No sé, yo no conozco las calles, me trajo papá en la camioneta, me dice. Bueno, todos los nombres que dijo este niño, todos los que dijo este otro niño, todos los nombres de las calles que él no la sabe por dónde vino este, y todas las calles de Paysandú conforman lo que se llama el nomenclátor de Paysandú. ¿Alguien tiene diccionario? Yo, dice una nenita. A ver, fíjate, nomenclátor. ¿Cuál es la definición de nomenclátor? Búscala. Encuentra la palabra, la lee. Está muy bien. Bueno, vamos a empezar a hablar de la calle esta que pasa acá frente a la escuela. ¿Cómo se llama? 33. ¿33 solo? 33 orientales. Ah, 33 orientales. Es cierto. Bueno, ¿ustedes saben una cosa? Que no eran 33. Mire, maestra, hágame el favor. Yo acá tengo una copia de un documento que fue entregado por La Valleja al barquero que los trajo para la banda oriental para que los llevara para Buenos Aires. Hágame el favor, cuente cuántos anotó La Valleja acá. 33. Y él firma abajo, 34. Tiene razón, dice. No sé. ¿Cómo quedó eso, no? ¿Viste? Digo, además, no eran todos Eso orientales. es un Felde lo manejaba eso. Además, no eran todos orientales, le digo. Había africano, argentino, paraguayo y orientales, obviamente, sí. Bueno, sé que Así que fue una clase muy buena. una clase precios. De un nomenclátor que espero que salga el libro, ¿no? Bueno, ya cuando el aniversario de la 35, cuando cumplió los 100 años, se hizo una recepción muy importante en los altos del shopping, y Ney fue el maestro de ceremonias, y entonces había autoridades de la Intendencia, de la Junta, subministro. Entonces Ney salió con ese tema. Dice, el trabajo que ha hecho Pacho por las calles, parece mentira, que nadie le quiere publicar, eso tendría que preocuparse la Intendencia, tendría que preocuparse la Junta, a ver si se puede publicar. Bueno, él lo planteó ahí y a mí me dio vergüenza. Claro. Pero está ahí, por lo menos está ahí. Y el que Sí, quiera no, y consultarlo, hay gente que lo ha conseguido, porque como yo digo, ¿dónde lo pueden conseguir? Van y le piden una copia y una copia de esa se lo consiguen. está en la biblioteca, ¿no? Yo hice donación en la biblioteca, sí, para consulta el que quiera lo puede ubicar en la biblioteca. Yo le hice donación de un ejemplar a la biblioteca. La Junta compró 2 ejemplares de ese trabajo. Que Sí, claro. Es un trabajo de fotocopia, no es un libro en realidad. Pancho, faltan muchas calles todavía para nombre, ¿no? Para tener nombre. Sí, hay una cantidad. Incluso, mirá, cuando empecé esta temporada, llevé al presidente de la Comisión de Nomenclátor de la Junta Departamental, que fuimos compañeros en el Banco República, y me llevó un listado de los temas pendientes. Hay como 150 mociones para poner nombre a las calles de Paysandú. Y algunas calles que tienen 2, 3 cuadras, se llaman de una forma, para arriba de otra. Claro, y mirá, por ejemplo, claro. cuando se hizo el plano urbanístico de Paysandú, en la época de Garracino, que es lo que fue, que se le puso número a todas las calles, se partió de un eje. El eje es la calle número 2 y está conformado por avenidas. Empiezan las calles nuestras, corren de oeste a este y de sur a norte. Entonces el eje que empieza en el oeste es Avenida Brasil, 18 de julio, Avenida España, República Argentina, Avenida Italia. Esa es la vertical. Esa es la calle número 2 que parte la ciudad en 2. Y después, hacia el norte, la primera calle es 2 norte, 4 norte. Hacia el sur, la primera que está después de 18, 4 sur, y así sucesivamente. Tiene el número. Que lo hizo el tiempo de Oscar Garracino. Seguro. Y en época de él fue cuando se hizo la mayor cantidad de nombramientos de calles. Desaparecieron los números que había. Había 1 en letra, 1 en número, 2 en letra, 2 en número y así. Pues nosotros veníamos del Él plan de puso- Viramajó, ¿no?
Seguro. En principio. Él puso en esa época nombres a cerca de 50 calles. Sí, sí. Porque además aprovechó un trabajo muy importante que se había hecho en época de Aquistapache, con profesores de historia y eso, que fueron seleccionando nombres, y de ahí agarró Garracino y puso, ya te digo, cerca de 50 nombres. Estamos con Pancho de Bali, que es de la vida de, siempre con el acompañamiento de los amigos de Vino Rosés. Les recuerdo que Pizzería Santi mañana va a estar abriendo, ¿no, querido Galeano? Hasta hoy estuvieron de asueto, licencia al personal, y mañana se retoma con todo en Santi, querido amigo, y los amigos que tenemos allí en la Avenida España, antes de llegar a Felipone. Hacemos la pausa y volvemos. Apoyan este programa Ferretería del Norte, Argipiuc Amoblamientos, Vinos Rosés, distribuye Juancla SRL, Joyería y Relojería Pablo Benítez, Farmacia Einsen. Ya volvemos. Salud. A donde vayas, caete con un Rosés. Distribuye en Paysandú Juancla SRL, Grito de Ascencio 965, teléfono 472-34606. Renueva tu hogar con nuestro recambio total de muebles, electrodomésticos y más. Muebles modernos y a medidas. Juego de living, juego de comedor, cristaleros, modulares y kit de cocina. Electrodomésticos, refrigeradores, lavarropas, microondas y más. Para equipar tu hogar con lo último en tecnología. Colchones y somiers, disfruta de un descanso reparador con nuestra selección de colchones de alta calidad y somiers que se adaptan a tus necesidades. Financiamiento sin intereses hasta 12 meses. Envío y armado gratis. Visítanos en Amoblamientos Argipiuc o explora nuestras redes sociales. Te ayudamos a crear el hogar que siempre has soñado. Zorrilla de San Martín 731 o Avenida España 1577. Haz el cambio hoy. Ferretería del Norte. Tenemos todo para la construcción. Portland directo de fábrica. Hacemos precio por cantidad, consultanos. Además, hierro, chapas, tubulares, también todo en grifería, caños, termofusión, plastiducto, PVC y una amplia variedad en electricidad. Los esperamos en Boulevard Artigas y Yapeyú y sucursal Avenida Doctor Roldán y Antonio Estefanel. Teléfonos 472-56-182, 472-52-228, celular 092-612-602. Envío sin cargo, no cerramos al mediodía, abiertos sábados de tarde y domingos de 8 a 12 horas. Ferretería del Norte. Que es de la vida de, está Francisco Pancho de Bali con nosotros en esta jornada, en esta noche. Estamos en este set hermosísimo, como yo lo digo y no me canso de repetirlo, con la gentileza de los muchachos y muchachas de Argipiuc. Renueva tu hogar con nuestro recambio total de muebles, electrodomésticos y más. Muebles modernos y a medidas, juego de living, juego de comedor, cristaleros, modulares, kits de cocina, electrodomésticos, refrigeradores, lavarropas, microondas y más, para equipar tu hogar como lo último de la tecnología, ¿no? Colchones y somier
disfrutá de un descanso reparador con nuestra selección de colchones de alta calidad y Sommier que se adaptan a tus necesidades. Financiamiento sin intereses hasta 12 meses, envío y armado gratis. Visítanos en Amoblamientos Argipirú o explora nuestras redes sociales. Te ayudamos a crear el hogar que siempre has soñado. Argipirú en Zorrilla San Martín 731 o en Avenida España 1577. Haz el cambio hoy. Bueno, tengo que agradecer también a la gente de Búnker, Emiliano y Guillermina, porque quiera decir no, le dije, ponete cómodo, viejo. Y bueno, y uno les agradece la oportunidad. Claro. Pancho, yo recuerdo que a lo largo de los años que estuvimos juntos, casi 20 años, ¿no? Sí, 79 hasta el 98. Recuerdo que siempre hablábamos con Julio, hay miles de anécdotas de visitar ese bar tan querido que teníamos, que era Pepito, recuerda, sí. O la ida a lo de hogar o la ida al social, siempre que terminábamos y conversando sobre lo que había que hacer, y el fútbol, y el básquetbol, y etcétera, etcétera. Y recuerdo que un día salta el tema de conversar con gente como... Porque en la panorámica deportiva había gente que era de diferentes partidos, ¿verdad? Sí, cierto. Queridísimos compañeros. Y recuerdo que Rubén García le gustaba mucho hablar de política, el querido Tatú García, que se encargaba de la parte de ciclismo. Y recuerdo que un día preguntó, ¿a usted le interesaría participar de política? Y yo me acuerdo que usted dice, yo tendría un signo de interrogación, dijo usted, de eso no me olvido. Y Julio D'Amico y quien les habla dijimos que no. Pero estamos hablando de la década del 80, ¿no? Claro. Y después me encuentro un día que Pancho me dice, el signo de interrogación lo develé. Y estuvo en la política. ¿Cuántos años tuvo Pancho? No, muy poquito. ¿Sí? Sí. Mirá, ¿cómo se da eso? ¿O cómo se dio? Mira, sí, se dio por esta circunstancia. Álvaro, uno de los socios fundadores de la panorámica deportiva, había comprado en Fragmentos una casa, estaba complicado con el tema de los pagos, él y miles de personas en todo el Uruguay. Se formó un núcleo de gente que luchaba para conseguir zafar de alguna manera de la situación, y quien estaba un poco al frente de ese movimiento era una mujer salteña del Partido Colorado. No recuerdo su nombre. Y un día se hizo un encuentro en Salto. Álvaro me invitó para ir. Y yo fui como acompañante porque aprovechaba la ida a Salto. Quería ver a un queridísimo amigo hoy desaparecido, Carlitos García, que fue mi padrino de casamiento, además, compañero de liceo de esos 18 que yo te mencioné hoy. Era, en un comienzo, él trabajaba en el diario Tribuna Salteña, después el Telégrafo abrió una agencia, era la agencia del diario El Telégrafo, en calle Uruguay, frente a la Confitería Oriental, y con el paso del tiempo salió un propio diario salteño, Cambio, pero que es de la empresa del Telégrafo. Exacto, sí. Y entonces él fue gerente de ese diario. Yo aproveché ese viaje de Álvaro y bueno, voy a saludar a Carlito. Y ahí me empecé a enterar y a ver la situación de toda esa gente, cómo estaba viviendo. Y Álvaro que me dice, papá, dice, tenés que meterte en política, tenés que ayudarnos. Y bueno, y ahí fue cuando me metí, ya era el 2004. Ahí fue cuando me metí. Y ahí estuvo como edil. Estuvo como edil. Seguro, cuando vienen las elecciones municipales del 2005, sí. La agrupación nuestra nos habían, dentro del MPP, nos habían dado un quito puesto y tenemos que elegir nosotros, ¿viste? Entonces, cuando me dijeron, tiene que ser Pancho, no, yo, de política, digo, tengo mi pensamiento político, voto de determinado partido, pero de política tendrías que ser vos, le digo, una compañera que había sido edil del Partido Nacional
ya había cambiado, se había ido del Partido Nacional. Vos por lo menos conocés más. No, yo trabajo, no puedo. Y el otro, no, yo trabajo. Nadie podía. ¿Y quién estaba Y jubilado? fue lapidario Eduardo Flores. Dice, no, tiene que ser Pancho y dejaste de bromar, porque vos además todos estamos ocupados. A vos te aprecian por el banco, por la radio, por esto, por lo otro, sos muy buena persona, y además estás al Pepe. Sí, Con otras palabras, ¿no? sí, Eduardo Flores. Y bueno, fue convincente. Sí, convincente, convenció a todos. Y ahí entré. Y vos sabés que me sirvió por algo muy importante, porque aprendí al compartir, digamos. Yo fui 4 años presidente de la Comisión de Obras y el último año de la Junta, presidente de la Junta. Y las comisiones tienen 5 integrantes, 3 de la fuerza del gobierno y 2 de la oposición. Entonces yo estaba en la Comisión de Obras, 4 años como presidente, tenía 2 compañeros más de mi partido y tenía de la oposición 2 personas, que era una del Partido Colorado, la otra del Partido Nacional, los 2 de Guichón, Beder Mendieta y David Helguera. Y fueron muy buenos compañeros, muy leales conmigo. Prácticamente durante todos los 4 años, los informes de nuestra comisión salían con la firma de los 5 integrantes. No había informe de mayoría ni de No. minoría. Una vez hice una observación, David, me dijo, si ustedes piensan que el informe tiene que ser esto, yo no lo voy a acompañar. ¿Y por qué, David? Porque me parece esto. Miro a los compañeros así, con la cabeza, que estaba bien, cambiamos el informe, nos plegamos a lo que él propuso, salió por unanimidad. Bueno, cosa que nos alegra, ¿no? Pancho, y estuvo solamente ese periodo. Porque Solamente ese Yo periodo. me acuerdo que también lo vi de presidente de la Junta. Sí, el último año. Fue una linda experiencia. Fue muy linda. Una cosa que no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Fue una linda experiencia. Me tocó vivir un momento bastante complicado, que fue las inundaciones de diciembre del 2009, donde hubo una cantidad de evacuados como nunca hubo en Paysandú. Y yo voy de mañana a la Junta y aparece gente allá en la Junta desesperada, que se les había volado el techo, miles de problemas. Y bueno, y ahí me tocó empezar a hacer contacto con los compañeros del partido para ver cómo solucionarles la situación de esa gente. Y bueno, fue de mucho trabajo, pero por suerte se pudo ir solucionando una situación harto difícil. No siguió después, ¿no? No. Fueron esos 5 años. Cumplido. Sí, porque además después mi hijo solucionó su problema de la casa y la gente que tenía la misma situación también lo pudo solucionar. El banco hipotecario lo entregaron fundido en aquella época, no daban un peso a nadie. Y bueno, pero se les encontró solución a esa gente. Y se encontraron varias soluciones también durante ese periodo Sí. de la Junta. ¿Y ahora qué está haciendo, Pancho? Porque todos decimos que es de la vida de... Bueno, y como te decía hace un rato, volví a hacer el programa radial. Es jocoso, ¿no? Porque cuando me encuentro con viejos como yo, me dicen, che, ¿y vos qué haces? Yo trabajo. Ah, ¿trabajás? Sí. ¿Y en qué trabajás? Mirá, yo trabajo 6 meses en el año, de julio a diciembre. Un día a la semana, los jueves, y media hora dentro de ese día, de 10:30 a 11. Está bien. Bueno, Pancho, la gente de Vino Rosé con el querido Juan, de obsequiar este rosé tinto para que lo disfrute. Bueno, muchísimas Olga, gracias. los muchachos, las muchachas. Gracias, Juan. Y bueno, y ha sido un placer, ¿no? Para mí también. Me acuerdo La que verdad Pancho me dice, ¿qué voy a decir, Néstor? Dice, si ya nos conocemos de... No. Vamos y conversamos, porque a mí me gusta que además cuenten lo que tal vez yo no pueda saber, porque fui compañero de Pancho y seguimos siendo amigos desde hace años. Pancho me dice, vos sos uno de los pocos que me dice usted, no sé por qué, pero nunca le pude decir che a Pancho. Sí. Y hasta el día de hoy para mí es usted, Vali. Bueno. Pero le agradezco. Participamos en un gustazo una noche realmente. muy linda, Pancho. Gracias. Y a usted también muchísimas gracias por estar ahí del otro lado
las repeticiones que se van a ir dando. Quienes no pudieron apreciar esto hoy, era una noche muy especial para los peñarolenses, ¿verdad? Y por qué no decirlo para el fútbol uruguayo. Por eso a veces algunos dicen, me engancho mañana, porque va a estar. Y después hay otros días de repeticiones a través de este querido canal. A ustedes gracias, el jueves volvemos. Que pasen muy bien. Presentó este programa Ferretería del Norte, en sus dos locales, Boulevard Artigas y Yapeyú, y sucursal, Avenida Doctor Roldán y Antonio Estefanel. Argipiuc Amoblamientos, Zorrilla de San Martín 731 y sucursal, Avenida España 1577. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño.